Hola, hoy les hablaré sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de comenzar y a modo de introducción, debemos saber que los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de existir. Respetarlos permite crear condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno libre de justicia y paz. Existen 30 derechos humanos, pero nosotros nos enfocaremos solamente en 5. El primero de ellos es el artículo 21, que trata sobre la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. El artículo 22, que trata sobre el respeto a la privacidad. El artículo 23, que habla sobre el respeto del hogar y de la familia. El artículo 24, que habla sobre la educación. Y por último, el artículo 25, que trata sobre la salud. Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. Debemos saber que los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y de opinión. En esto también se va a incluir la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que ellos elijan, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención entre ellas. Letra A. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con la tecnología adecuada a los diferentes tipos de discapacidad. Letra B. Aceptar y facilitar la utilización de lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. Letra C. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formato que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. Letra D. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad. Letra E. Reconocer y promover la utilización de lengua de señas. Artículo 22. Respeto a la privacidad. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por ley frente a dichas injerencias o agresiones. Los Estados partes protegerán la privacidad de la información de las personas y relativa a la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia.
Los Estados partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad. También hablaremos sobre lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás a fin de asegurar que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad de contraer matrimonio, a casarse y formar una familia. Que las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Y por último, que se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y responsable el número de hijos que quieran tener y el tiempo de nacimiento entre ellos. Artículo 24. Educación. Los Estados partes van a desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la dignidad, la autoestima y el reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. También desarrollarán al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus actitudes mentales y físicas. Esto es para hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva y en una sociedad libre. Las medidas pertinentes se refieren a brindar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembro de la comunidad. Y a su vez asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordos ciegos, se imparta en los lenguajes y en los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona. Artículo 25. Salud. Los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad. Los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Proporcionarán a las personas con discapacidad programas de atención y de salud gratuitos a precios accesibles de la misma variedad y calidad de las demás personas. Proporcionarán los servicios de salud que necesitan las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad. Proporcionarán ese servicio lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales. También exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado. Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida, cuando estos estén permitidos en la legislación nacional. Impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por discapacidad. Y finalizando esta presentación, debemos saber y tener siempre muy claro que los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, mucho menos del origen nacional o étnico, tampoco del color o religión de una persona. Estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes.
Esta presentación estuvo a cargo de Scarlett Escárate, Fabián Pérez, Javiera Herrera y quien les relata, Josefa Herrera.